Hay una problemática como muy marcada en los egresados de diseño en México, y es que son muchos. Estamos graduando a unos 10,000 diseñadores industriales por año, solo en diseño industrial. Si sumamos arquitectura, diseño gráfico y demás, son miles y miles y miles de egresados, y realmente salen a un entorno laboral que no tiene esa cantidad de vacantes. Entonces hay una principal problemática, y es que la mayoría de los egresados de diseño, tanto de los últimos años como de los que estamos egresando hoy en día, no van a trabajar de diseñadores. Esto no necesariamente es una tragedia, en el sentido de que la formación de diseño y la capacidad de previsualizar soluciones y de imaginar escenarios futuros es digamos que una caja de herramientas o de habilidades que se puede aplicar a muchas otras cosas, pero sí es claro que la industria y la, digamos que, situación laboral en México no tiene cabida para toda esta gente, ¿no? Por otro lado, la problemática creo que se subraya o se hace aún más profunda, porque la verdad es que la formación de estos 10,000 diseñadores no es tan diferente entre unos y otros, ¿no? Las diferentes carreras o las diferentes universidades no tienen un perfil que sea tan radicalmente opuesto uno de otro. Todos los programas tienen más o menos la misma lógica, y no hay programas que estén más especializados. Empiezan a aparecer algunas carreras como diseño integral o de diseño de multimedios, etcétera, que pueden empezar a generar una oferta un poco más diversa, pero la realidad es que cuando hablamos de arquitectura o hablamos de diseño industrial, la inmensa mayoría de los graduados tienen todos una formación muy similar. Y desafortunadamente esto lo que hace es que quizá algunos que sean excepcionalmente hábiles o que tengan como un portafolio personal de habilidades o de fortalezas muy particulares van a sobresalir, pero la gran mayoría va a tener que ver más con su situación socioeconómica, con su situación familiar, con cómo pueden conectarse en un mundo laboral. Y eso, desafortunadamente, como en muchas partes del mundo, eso lo que hace es subrayar esta situación desigual mexicana, en el cual las oportunidades no necesariamente sean a los más capaces, sino a los mejor conectados, ¿no? Pues creo que eso es una problemática. Ahora, habiendo dicho eso, la realidad es que mi experiencia en ver los graduados de diseño en México comparados a los de otros países, o inclusive diría que los graduados de Latinoamérica comparados a otros países, lo que sí tienen es digamos que una paleta más amplia, más diversa de herramientas y de habilidades. Como en México se asume que el diseñador, además de ser diseñador, es plomero, carpintero, vendedor y mercadólogo, ¿no? Esas otras habilidades lo hacen ser un poco más versátil. Y también por eso es que muchos diseñadores que se gradúan como diseñadores trabajan exitosamente en otras áreas. Yo creo que esa es una fortaleza que tenemos que subrayar y que tenemos que inclusive profesionalizar de alguna manera, y darle herramientas formales más claras a los diseñadores que tengan capacidades de negocios, capacidades de emprendimiento, capacidades de análisis, de management, que les permita ser un poco más flexibles a la hora de salir a buscar trabajo. Este fenómeno del diseñador empresario y del diseñador emprendedor creo que es una cosa que es resultado de este cambio de política a principios de los 80, de ser un país industrializado que buscaba como este desarrollo estabilizador y que buscaba la sustitución de importaciones y demás, y cambiar de eso a ser un país maquilador. Y en el momento en el que México se convierte en un país maquilador, deja de requerir diseñadores. Y por eso, a principios de los 90 aparece esta figura del diseñador empresario en México, y que es lo que ahora ves en cualquier recuento de diseño nacional. Lo que ves son diseñadores emprendedores, ¿no? Yo creo que esto tiene un lado negativo, y es que, o dos características negativas principales. La primera es que es producto de la falta de empleo, básicamente, y la segunda es que todos estos diseñadores emprendedores trabajan por lo general en baja escala, producciones pequeñas, y por lo tanto no pueden entrar en una economía de escalas que les permita reducir costos y ser competitivos, por lo cual la mayoría de estos diseñadores emprendedores mexicanos trabajan para la élite, para las clases altas, no porque quieran trabajar para los ricos, sino porque no tienen los volúmenes y el nivel de inversión necesario para poder hacer productos de menor costo, ¿no? Entonces, eso creo que es el lado negativo, pero el lado positivo es que se genera una oferta mucho más diversa y más numerosa. Creo que lo que vemos todos los años en el Abierto Mexicano de Diseño, donde hay cientos de eventos que representan a cientos o casi 1000 diseñadores emprendedores
independientes todos ellos. Lo que nos habla es que solo en la Ciudad de México hay cientos y cientos de estas iniciativas que son muy diversas entre sí y que al mismo tiempo por producir en baja escala pueden ser mucho más arriesgados, ¿no? Cuando vas a sacar un producto del cual se van a fabricar cientos de miles, tienes que ser muy cuidadoso de estar diseñando una cosa que sea comercialmente viable. Sin embargo, cuando vas a hacer un lote de 10, 20 piezas, puedes arriesgar mucho más. Entonces creo que eso tiene una ventaja. El tema es que yo creo que la academia no ha reaccionado a esto y a los diseñadores que estamos graduando no les estamos enseñando las herramientas de emprendedurismo y de negocios que les permita poner uno de estos negocios exitosos. Por eso el 90% de estas iniciativas truenan a los 2 años, al año o a los 2 años. Porque no porque no sean viables, no porque el producto esté mal, muchas veces lo mejor de esa iniciativa es el producto o la oferta, sino porque digamos que la parte trasera de la casa donde tiene que estar como muy bien armada la parte de negocios, la parte contable, de cálculo de costos, etcétera, eso es lo que no está bien armado. Y yo creo que como academia tenemos que responder a eso y dar mejores herramientas a los egresados para que cuando salgan y monten su propio negocio puedan subsistir y puedan establecer una estructura más sólida, ¿no? Yo no mencionaría una o dos universidades, sino diría el general de las universidades en México son regurgitaciones de la Bauhaus, o sea, son como estos programas que están basados en esta idea del diseño industrial que no es pertinente en México hoy y que creo que ya ni siquiera lo es en otras partes del mundo. Quizá todavía en Europa, donde un diseñador industrial se inserta en una estructura donde está el director y está la gente de marketing, la gente de desarrollo y la gente de ingeniería y demás, y el diseñador cumple una función muy específica, esta lógica de programa académico funciona. Pero la real es que en México, en el cual el diseñador tiene que cumplir muchos otros papeles, pues la lógica de los programas no está orientada hacia eso, ¿no? Y yo creo que es importante entender que mientras no hagamos una modificación a eso, lo que estamos haciendo es sacando diseñadores que no están preparados, los estamos mandando un poco, creo que a la guerra sin fusil. Y es muy difícil obtener ese conocimiento sin una tragedia por medio, ¿no? Yo les recomendaría 2 cosas. La primera es, antes de egresar, tomar la mayor cantidad de cursos digamos, otras fuentes académicas, ya sea en línea, cosas en Coursera o cursos presenciales o lo que sea, que les permitan saber cómo calcular un costo, cómo hacer una escena de venta, cómo llevar una empresa, cómo hacer un poquito de administración, etcétera, ¿no? Y una vez egresados, yo lo que les recomendaría es que traten de conseguir un trabajo en una empresa que les permita aprender eso. Inclusive si no es la empresa que más les interesa a nivel de la propuesta de diseño que están haciendo, lo cual a ellos les puede tomar 5 o 10 años madurar una propuesta y digamos, una carrera profesional propia. Sí, como acelerar el proceso de aprendizaje en el cómo se maneja un despacho, cómo se maneja una empresa, cómo se manejan ese tipo de cosas. Y eso se puede aprender en despachos de diversas naturales, inclusive si tú estás interesado en diseñar mobiliario, pues aunque entres a un despacho de publicidad, puedes aprender la parte de administración y manejo de negocio. Entonces creo que si entran a estos primeros trabajos con la visión de tratar de entender la parte de negocios, eso les va a permitir que eventualmente cuando salgan y pongan o decidan emprender tengan herramientas de negocios más sólidas y donde puedan aplicar un lenguaje de diseño propio con mayor libertad. En un taller macro de estas características donde hay casi 200 personas participando es importante acotar la participación, ¿no? Y poder poner como un marco definido de qué van a hacer y cuánto tiempo van a dedicar y demás. Y de ahí sale un poco la idea de darles este objeto que ellos van a intervenir y darles una paleta de color reducida y darles un tiempo reducido. Yo creo que el más original no es el que hace algo que nunca existió, sino el que dentro de un marco establecido puede hacer una cosa nueva, ¿no? Y creo que lo que estamos tratando en estos talleres es establecer que hay un objeto específico, una paleta de colores específica. Les damos inclusive una metodología muy sencilla de observación, identificación, descripción y experimentación que es muy limitada, pero que dentro de eso les permita tener un resultado en las pocas horas de taller que tienen y que acaben con un producto terminado. Hay una parte como de entendimiento, o sea, de observación y entendimiento de un fenómeno y poderlo describir y poderlo plasmar en un objeto, que sí es algo que se puede hacer en un periodo de tiempo tan limitado. Y por otro lado, en el momento en el que lo acotamos a un objeto y que les damos un soporte establecido y más como concreto, físico, hace que también su intervención parta de una base como igual para todos y que parta como de las mismas herramientas. Yo creo que el resultado es bastante bueno. A mí me encanta porque finalmente ellos están interviniendo en una silla que yo diseñé
que también la diseñé como un soporte para otra intervención gráfica, no es como que sea la silla más ergonómica o más cómoda, en realidad era la silla más común y más estereotípica que se pudiera generar, con la idea de poderla intervenir. Aún así es un diseño mío y me encanta ver cómo ellos no solo lo pintan de lo que sea y le ponen lo que sea, sino que inclusive la cortan, le quitan las patas y le quitan el asiento y le hacen cosas como con cero solemnidad al respecto al objeto, y eso me parece muy bueno, ¿no? O sea, como que me da mucha confianza y esperanza en que este atrevimiento y esta capacidad de ver las cosas de una manera diferente que tienen hoy todavía como estudiantes puedan traducirlo una vez graduados a proyectos muy, muy interesantes.